Hola a todas, todes y todos los que estén viendo esta pequeña conferencia sobre marketing político en tiempos de guerra. Me parece muy particular eh, la adopción y la necesidad de hablar de este tema, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Evidentemente esto tiene a todo el mundo particularmente alterado y preocupado por las circunstancias que puedan llegar a suceder en el futuro cercano. Por eso esta plática cambió un poquito de lo que tenía pensado originalmente para adecuarnos a entender cómo el marketing político se adopta o se encaja dentro de esta realidad global que estamos viviendo. Quisiera comenzar con la definición de lo que entendemos por marketing político. El marketing político que se enseña al último semestre de la carrera de mercadotecnia en la Universidad La Salle es es el estudio de una serie de herramientas técnicas para llevar a cabo elecciones, para llevar a cabo procesos políticos definidos dentro de un contexto democrático. La mercadotecnia política reúne ideas y disciplinas para crear las mejores estrategias para competir en una campaña electoral. Lo cierto es que mucho de lo que podemos aprender de la mercadotecnia política ha surgido en tiempos recientes, ha surgido en los últimos, por lo menos, entre 80 y 100 años. Aunque lo cierto es que las estrategias que utiliza la mercadotecnia política se han ido refinando poco a poco y han ido acompañando el desarrollo de disciplinas e industrias particulares, como lo son la industria de la opinión pública o el desarrollo de encuestas, la industria de la publicidad, por supuesto, y finalmente también las industrias de la sociología, la ciencia política y otras disciplinas que se relacionan con cómo entendemos el gobierno y cómo entendemos la relación entre la publicidad y el gobierno. Siempre siempre que empiezo a hablar de marketing político, sobre todo para los mercadólogos, comienzo con la pregunta central que uno tiene que hacerse. ¿Será lo mismo vender un producto, digamos, en una empresa que vender el ideario o las propuestas de un político? Hay diferencias fundamentales, hay técnicas distintas para cada tipo de mercadotecnia. La respuesta de este curso es que sí. Definitivamente, no solamente hay una responsabilidad ética diferenciada al llevar a cabo mercadotecnia para un personaje público o para una institución pública, sino que también lo cierto es que conlleva una serie de técnicas diferenciadas que nos permiten ser mucho más efectivos y lograr una capacidad de movilización completamente distinta. Uno de los aspectos centrales por los cuales no es lo mismo la mercadotecnia tradicional de empresas y marcas a la mercadotecnia política es que la movilización que se logra o lo que busca como un fin último la mercadotecnia política no tiene nada más que ver ni con la compra, ni con la recordación de marca, ni con la creación de reputación, ni todos estos aspectos centrales que sí tiene la mercadotecnia tradicional de marca. La mercadotecnia política busca no solo movilizar a la gente para realizar acciones tan concretas como salir a votar un domingo, sino que también lleva a acciones un poco más ambiguas y difíciles de medir, como cambiar la ideología de las personas, modificar la forma en que las personas estructuran sus propios pensamientos y verificar la información que la gente recibe sobre ciertos procesos sociales. Entonces, lo cierto es que la mercadotecnia política como es ciertamente una parte de
las grandes áreas que tiene la mercadotecnia. Sin embargo, es un área de especialización particular que ha ido creciendo, refinándose y desarrollando en los últimos 80, 90 años por lo menos. Eso ya se ve un poco más en el curso, pero por lo pronto hoy quiero ser muy, muy sencillo. Quiero hablar de tres razones por las cuales importa la mercadotecnia política en un contexto de guerra. Iba a hablar más sobre los diferentes tipos de estrategias que se siguen para lograr los fines en una campaña política, pero mejor, en lugar de eso, dada la actual coyuntura, vamos a hablar de tres razones por las cuales importa esta disciplina de cara al conflicto bélico que enfrentamos. La primera razón, y esto me gustaría que ustedes lo supieran particularmente, no importa la edad que tengan, es que la mercadotecnia política se basa en la estrategia. Es la conjunción de elementos estratégicos para lograr una meta fija, lograr una meta clara. Como les decía, la mercadotecnia política combina elementos de distintas disciplinas que han ido desarrollando y estudiando y analizando factores importantes sobre el comportamiento social. Entonces involucra desde la psicología colectiva, la antropología, la sociología, la ciencia política, pero también elementos como la publicidad, la comunicación, la creación artística, la música. Todos estos elementos se reúnen para crear estratégicamente una narrativa o una idea lo suficientemente fuerte que permita favorecer el espacio crítico, el espacio estratégico para lograr las metas. Lo cierto es que estamos en un mundo donde probablemente la fuerza tienda a imponerse en estos próximos días. La fuerza está siendo utilizada, la violencia está siendo utilizada, y nos hace, ante esta constatación obvia y terrible, necesitamos pensar que hay habilidades estratégicas que nos pueden hacer que no siempre gane la fuerza. Yo creo que lo primero que nos enseña las estrategias de mercadotecnia política es que no se necesita tener ni más dinero, ni más recursos, ni más poder para lograr un fin real. Malcolm Gladwell, este extraordinario autor canadiense, tiene un libro muy, muy interesante que ustedes pueden consultar porque además es fácil de adquirir y de acceder a él, que se llama David y Goliat, donde explica por qué no siempre va a ganar el fuerte. Lo que quiero la razón por la que considero la primera razón por la que considero que la mercadotecnia política es útil para estos tiempos de guerra es porque nos recuerda que no siempre tiene que ganar el fuerte. Y esto pasa por tres razones muy, 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 muy particulares y que tienen que ver con las estrategias que tomamos. Uno, porque la adversidad hace más fuerte al débil. Eso nunca hay que olvidarlo. La adversidad nos hace crecer. La adversidad nos pone riesgos, nos pone trabas, pero también nos permite adaptarnos más rápidamente a las circunstancias cambiantes de un mundo que se vuelve cada vez más peligroso. Entonces, en la medida en que las personas que no están en el poder tomen la capacidad de adaptarse y fortalecerse, tendrá una mejor posición relativa para enfrentar los retos que vienen. Lo segundo es, y esto la segunda parte de la combinación estratégica, tiene que ver con convertir las desventajas en ventajas. Justamente el tema central de David y Goliat, de Malcolm Gladwell, es cómo David logra vencer a Goliat, ¿no? En la parábola bíblica, el rey pequeño que después se convierte en un pastor pequeño que después se convierte en rey, vence a este gigante
y que vencía ejércitos él solo, ¿no? Solamente tirando una onda justamente en el centro de la cabeza. Y lo que dice, y lo que argumenta Malcolm Gladwell es que las desventajas de este pastor, ¿no? De su pequeñez, su relativa debilidad, son los que lo convierten, se pueden convertir en una ventaja, ¿no? En la medida en que estas desventajas se utilicen estratégicamente para entender cuáles son los puntos débiles de los más fuertes. Y finalmente, si la enseñanza central de las estrategias que inundan la mercadotecnia política tiene que ver con que si logramos mejorar nuestra posición, podemos superar cualquier obstáculo. La realidad es que aún ante las complejidades que puede tener un tiempo de guerra, lo cierto es que obtener ventajas de nuestra posición y entender cuáles son las ventajas relativas de nuestras posiciones nos permitirán avanzar con mucha fortaleza y con mucha fuerza para entender una cosa muy sencilla, que no siempre tiene por qué ganar el más fuerte. Gana el más hábil, gana el que se adapta mejor, gana el más estratégico, gana el que convierte sus debilidades en fortalezas. No tiene por qué ganar siempre el más fuerte. Y esta es una primera enseñanza del marketing político que creo que tenemos que tener siempre en la mente en los tiempos que vienen. La segunda razón por la que creo que vale la pena estudiar marketing político y entender el marketing político es porque nos permite contar historias. Yo sé que hay muchas otras disciplinas que nos permiten contar historias, la literatura, el teatro, la música, muchas otras historias, muchas otras disciplinas nos permiten contar historias. ¿Por qué importa para el marketing político? Porque el marketing político tendría que tomarse estas atribuciones de las artes, ¿no? De la historia cuenta historias, obviamente, ¿no? ¿Por qué tendríamos que tomar estas atribuciones particulares? Yo creo que la principal razón es que el marketing político nos permite identificar en qué sociedad estamos y qué sociedad queremos tener. Y esa narrativa es la más importante probablemente que tengamos que definir en los próximos años. No solamente es una narrativa personal, no solamente es descubrir dónde estamos nosotros y hacia dónde queremos ir. Hay un proceso colectivo de entender como sociedad quiénes somos y hacia dónde queremos llegar. Por eso, contar historias desde el marketing político nos permite entender mucho mejor el mundo en el que vivimos. Pienso en un gran profesor de la Universidad de Harvard que se dedica a analizar no solamente el activismo, sino también el cambio en las narrativas públicas. Cómo nuevas historias nos llevan a nuevas realidades. La razón por la que importa contar historias desde el marketing político es porque contar nuevas historias nos permite diseñar, entender y proponer nuevas realidades. Pienso en este profesor extraordinario de Harvard, el profesor Marshall Ganz, que considera que la narrativa pública consiste en tres partes, ¿no? La primera parte es el yo. ¿Por qué un problema me afecta? ¿Por qué los problemas forman parte de mi, por qué los problemas públicos son parte de mi vida? Al responder esa pregunta, podemos modificar la narrativa pública, podemos cambiar algo de la forma en la que entendemos los problemas. La segunda parte es entender por qué estos problemas públicos tienen que ser solucionados por un colectivo. ¿Por qué hay un nosotros? ¿Dónde se crea un nosotros? ¿Cuál es la fuerza que tenemos que trabajar nosotros, un colectivo, un grupo de personas para resolver el problema? Y el tercer punto por el cual que cambian las narrativas públicas es porque crean una sensación de urgencia, crean una hora, crean una relación de obligación moral hacia hacer
algo en este momento. No es solamente lo que nosotros creemos, no solamente es lo que la forma en la que yo me relaciono con un problema o la forma en la que nosotros construimos de cara a ese problema público, sino también por qué hay que hacerlo ahora y por qué tenemos que llegar a la acción y por qué importa estos problemas en un momento determinado. Uno de los ejemplos más importantes también para este proceso, ¿no? Para hablar de uno de los ejemplos que más me llaman la atención, para hablar de cambio de narrativas públicas, es lo que viene próximamente el 8 de marzo. Esta celebración, esta protesta, que ya todos los años se vuelve una tradición fuerte en México y que se nutre constantemente de estas tres preguntas. ¿Por qué este es un problema que nos afecta? ¿Por qué tenemos que lograr resolverlo como colectivo? ¿Y por qué ahora? Las movilizaciones de mujeres del 8 de marzo nos revelan un problema. Son sintomáticas de un modelo de sociedad que no puede mantenerse más. Importa cambiar la narrativa pública porque importa las historias, porque importa la posibilidad de contar estas historias y porque importa la posibilidad de cambiar estas historias. Los movimientos del 8 de marzo nos hacen, eh, nos hacen patentes una realidad particular, una realidad que afecta a todas las personas que vivimos en este país. El yo es, a todos nos afecta una vida donde las mujeres vivan en una situación de violencia y de inseguridad diaria, constante y permanente eh, que no puede que no puede resolverse fácilmente. A todos nos afecta ese proceso. Evidentemente nos afecta, evidentemente a las mujeres, que son el 52% de la población en este país, les afecta desproporcionadamente y que afecta y marca constantemente sus vidas en diferentes momentos. Pero también a los hombres nos afecta en el sentido de que resulta inaceptable vivir en una sociedad en donde esto siga pasando. ¿Por qué tenemos que resolverlo como colectivo? ¿Por qué hay un nosotros? Es porque la fuerza individual no es la fuerza del individuo, de cada una de las personas, es relativamente pequeña para organizarnos y para pedir y para buscar y para solicitar que se haga algo en contra de este problema. Las razones por las que se reúnen cientos de miles de personas todos los 8 de marzo es porque esta fuerza es la que verdaderamente tiene la posibilidad de hacer un cambio. Este movimiento colectivo ha creado un nosotros lo suficientemente poderoso para exigir no solamente a los políticos o a los gobiernos, sino para exigir a las instituciones, a la sociedad, que este tipo de violencia sea no solamente censurada y sancionada siempre en nuestra sociedad, sino llegar a lugares donde se puedan ejercer otro tipo de vidas alejadas de esa violencia, de la violencia económica, de la violencia sexual, de la violencia física, que hoy desafortunadamente siguen afectando la vida de millones de mujeres. ¿Y por qué una hora? Creo que el 8 de marzo crea un momento presente, da certeza al presente, al poner una meta clara, al definir un momento particular. El 8 de marzo se ha vuelto un momento culmin, un momento central para entender las relaciones de género en este país, porque nos hace patentes cada año con el crecimiento de este movimiento que es imposible seguir así. El ahora es muy importante porque la razón por la que tenemos que actuar ahora es por un sentido de urgencia fundamental
de que no podemos en este país seguir así. Y finalmente, la tercera razón por la cual considero que necesitamos estudiar y pensar desde la mercadotecnia política los problemas que nos enfrentamos en este momento. Ya les dije que nos da habilidades de estrategia, ¿no? Estrategia para pensar que no siempre va a ganar el más fuerte, porque nos permite contar historias, porque nos permite contar historias fundamentales para cambiar el curso de nuestra sociedad. Somos, a final de cuentas, como dice Yuval Noah Harari, somos seres que se comunican. La razón por la que nuestra especie ha evolucionado es por nuestra capacidad de comunicarse efectivamente. Entonces, el proceso de cambiar historia, de contar historias, nos permite también cambiar las realidades que afrontamos y los problemas que afrontamos como seres humanos. Y finalmente, tiene que ver con una posición particular, que es, tenemos que crearle una alternativa a la guerra desde la democracia. Y esta es una posición ética, a final de cuentas. Y es una posición ética porque sabemos que en tiempos de guerra la democracia es una de las primeras, uno de los primeros peligros es la erosión de la democracia, o es el fin de la democracia, entendida no como un proceso, no entendida solamente como un sistema político, sino entendida como una serie de valores que guían a una sociedad. Y creo que no podemos renunciar a la idea de un mundo que busque, con mucha lentitud quizás, pero que aspire a la igualdad, que aspire a la libertad de cada persona y que aspire a garantizar que la dignidad de cada una de las personas sea protegida. Yo creo que no podemos renunciar a eso por una ley del más fuerte. Lo cierto es que en todo el mundo, y lo que nos dicen no solamente las encuestas, sino los estudios tanto de opinión pública como de marketing político en el mundo, nos revelan que en todo el mundo todos estamos cansados de la democracia. Estamos muy decepcionados del sistema político democrático. Y en eso, esto me recuerda que el gran estadista Winston Churchill tenía razón. Decía que la democracia era el peor sistema de gobierno, con excepción de todos los demás. Y esto hace sentido porque si bien nuestras democracias son incompletas, muy complejas, con problemas fundamentales de muchas partes, lo cierto es que es el único sistema político que hoy eh, nos garantiza que cada persona sea tomada en cuenta. Nos garantiza que una serie de valores fundamentales como lo son la libertad y el respeto a los derechos de cada persona. En el mundo, y sobre todo en tiempos de guerra, la autocracia y los autoritarismos aspiran a tener el control total sobre todas las personas. Aspiran a tener el control absoluto porque se considera que la libertad y la expresión pueden ser peligrosos. Yo creo que siempre hay que correr ese riesgo. Creo que importa pensar en el marketing político, importa estudiar el marketing político en este tiempo, porque es la única alternativa que tenemos, que ofrecemos a la democracia. Y en este sentido quiero que pensemos un poco en cómo funciona la mercadotecnia política. A final de cuentas, la mercadotecnia política, y hacemos campañas, ¿no? Por ejemplo, hacemos campañas políticas, hacemos campañas electorales como una herencia que viene de la guerra. La guerra ha estado presente en buena parte de nuestra historia y seguirá presente en buena parte de nuestra historia. Desafortunadamente, esta realidad de profunda violencia se ha repetido constantemente hasta el punto que hemos llegado en estos momentos, donde hay otra vez un conflicto fundamental, un conflicto
que podría llegar a ser, a tener repercusiones importantísimas para las próximas décadas, para la forma en la que entendemos las próximas décadas. Entonces, vale la pena poner en el centro la democracia. La mercadotecnia política solamente ocurre en la democracia. La mercadotecnia política es el resultado de dejar la guerra para pasar a la política, para pasar al método democrático. Carl von Clausewitz, uno de los centrales pensadores de la estrategia política y de la estrategia, digamos, política y de guerra, decía que la política, a final de cuentas, era solo la guerra por otros medios. Hay que garantizar esos medios. Hay que garantizar que haya la suficiente democracia para poder vivir fuera de la guerra. Creo que la mercadotecnia política importa porque nos da una alternativa central al conflicto irresolvible que solamente se nutre del poder de los más fuertes, que solamente se nutre de las armas, que solamente se nutre de la violencia. Entonces, la mercadotecnia política nos permite seguir operando bajo el principio democrático, que es, hay que ser muy justos. Ni la democracia mexicana es particularmente buena, ni siquiera la democracia ucraniana es muy buena. De hecho, están en unos niveles parecidos de comparación, comparables, donde a la gente no le gusta estas democracias, donde son democracias que revelan ciertos aspectos autoritarios, que son democracias poco funcionales en muchos sentidos, pero son las únicas alternativas que nos garantizan no caer en la violencia absoluta o no caer en un autoritarismo que ponga en el centro los derechos colectivos, que ponga en el centro el interés de un dictador en lugar de los derechos de cada persona. Yo creo que pensando en el mundo que viene, tenemos que pensar con mucha seriedad en cómo garantizar siempre la libertad y los derechos que tienen todas las personas para vivir libremente. Estas son las tres razones principales por las que yo creo que vale la pena pensar en la mercadotecnia política en tiempos de guerra. Espero no haber sido demasiado alarmista y espero que me gustaría pensar que este conflicto puede resolverse de forma sencilla o de forma pronta, por lo menos, porque sencilla no va a ser definitivamente, pero de forma próxima. Vienen tiempos oscuros, ciertamente, son tiempos oscuros. Venimos saliendo de una pandemia y ahora viene una guerra. Y en este momento particular de nuestras vidas y en este momento particular de la historia, creo que vale mucho la pena luchar por la esperanza y debe mucho la pena movernos por la esperanza. Creo que si todo sigue como seguirá, seguiré dando este curso en Universidad La Salle para los alumnos, alumnas y alumnes de octavo semestre, porque me gusta dos cosas. Uno, nutrir su curiosidad y alimentar su extraordinaria inteligencia. A lo largo de los años que he dado este curso, cada vez me encuentro alumnos más curiosos, más inteligentes, buscando alternativas, buscando estrategias, buscando causas a las cuales seguir. Y eso a mí en particular me da mucha esperanza. Yo creo que hay que movernos del lado de la esperanza en este tiempo oscuro y ahí estaré yo dando clases para garantizar esa esperanza y espero que pueda darles las suficientes herramientas para que ustedes mismos, en la práctica de su desarrollo profesional, en la práctica de sus propios intereses y búsquedas, puedan transmitir esa esperanza a los demás, podamos avanzar con mucha fortaleza en los tiempos que vienen. Muchas gracias.